En 1973 se estrenó una película que hasta el momento se ha considerado como la más terrorífica de todos los tiempos. En ella, una niña de nombre Regan es poseída por un demonio después de jugar a la Ouija y dos sacerdotes intentan exorcizar a ese demonio, Pazuzu. Se dice que en las salas de cine las personas se aterrorizaban, incluso hubo desmayos y algunos los tuvieron que atender los servicios paramédicos. Hubo un incremento en las consultas psiquiátricas de gente que aseguraba estar poseída. Fue todo un suceso. Pero, ¿sabías que esta película está basada en un hecho real? ¿Sabes de dónde sacó William Peter Blatty la idea para escribir el libro? ¿Cuáles fueron los hechos que realmente sucedieron? Hoy, en Más Terror MX, la verdadera historia detrás del exorcista. William Peter Blatty, el autor del Exorcista, contaba que él era solo un estudiante de la Universidad Jesuita de Georgetown, en Washington, cuando leyó en agosto de 1949 en el Washington Post una noticia que le impactó. Un sacerdote libra a un joven de Mount Rainier de las garras del demonio. Después de investigar los hechos y a petición del padre Bauder, quien realizó el exorcismo, cambió la identidad del poseso por el de una niña. Ahí, Blatty escribió El Exorcista, novela de la que después se hizo la película, de la cual hablamos en la introducción. Según el propio Blatty, Bauder, por el juramento de no hablar del exorcismo, solo le dijo en privado: le puedo asegurar que el caso en el que estuve implicado es real. El arzobispado local se ha negado a entregar los documentos referentes al caso por razones válidas, según dicen ellos. Entonces, ¿cómo es que se conocen los hechos? Bueno, pues esto es gracias a Thomas Salem, a quien el padre Halloran, uno de los sacerdotes que asistieron en el exorcismo, le facilitó un diario. Dicho diario fue encontrado en 1978 mientras se realizaban trabajos de restauración en el Hospital de los Hermanos de los Pobres de San Luis. Se encontró en una habitación que había estado clausurada y en la cual, se dice, se llevó a cabo el último exorcismo. Este documento cuenta con 26 páginas mecanografiadas y en las que se recogen testimonios de testigos cercanos a los hechos. En base a este documento, Thomas Salem escribió Posesión, historia real de un exorcismo. Es un hecho que se cambiaron los nombres de los protagonistas. Y todo comenzó con el ruido de un suave goteo en casa de la familia Mannheim. En esta casa, ubicada en Mount Rainier, estado de Washington, vivía Robbie, un muchacho de 13 años, junto con sus padres y su abuela materna. El molesto sonido inició un sábado en la noche. El niño y su abuela estaban solos en casa y revisaron una a una las habitaciones, buscando de dónde provenía el ruido. Cuando entraron al cuarto de la abuela, notaron que un cuadro donde se representaba a Jesús estaba torcido y se movía como si alguien golpeara la pared en la que se encontraba colgado. El goteo paró, pero empezaron a escucharse arañazos en la pared. Se oía como si una garra estuviera arañando la madera. Estos arañazos, que duraron 11 días, iniciaban aproximadamente a las 7 de la noche y continuaban hasta la medianoche. Estos arañazos pararon el día en que murió la tía Harriet, una tía espiritista de Robbie, que le había enseñado al chico a manejar el tablero Ouija. A partir de ese momento, el muchacho pasaba horas y horas jugando con el tablero, intentando comunicarse con su amada tía muerta. Fue a partir de ahí cuando los fenómenos paranormales empezaron a producirse alrededor del muchacho sin interrupción. Cuando se acostaba a dormir, escuchaba pasos alrededor de su cama y durante el día los objetos y muebles pesados se movían solo. El muchacho insistía que él no lo provocaba, pero la fenomenología iba en incremento y llegó al punto del frenesí una noche en la que, para que Robbie no tuviera miedo, su madre y su abuela se acostaron con él.
De pronto, el colchón levitó y la colcha y las sábanas, completamente estiradas, se elevaron en su presencia, como si algo o alguien tirara de las esquinas. La familia consultó con especialistas, pero mientras los médicos decían que Robbie podía tener algún tipo de trastorno psicológico propio de la adolescencia, los psiquiatras y psicólogos consultados hablaban de doble personalidad. Incluso consultaron con algunos médiums, los cuales le diagnosticaron una crisis de adolescente que pasaría con el tiempo. Robbie ya no podía ni ir a la escuela. Se empezó a volver reservado y hosco. En las noches tenía pesadillas donde parecía hablar con alguien. Es entonces cuando sus padres hablaron con el sacerdote luterano Luther Mills Schulz, el cual creyó que estaba ante un poltergeist y rezó por el muchacho. Pero tras pasar una noche con él y ser testigo de la fenomenología que atacaba al chico, sobre todo cuando el 26 de febrero, sobre el pecho del muchacho, aparecieron arañazos en forma de letras como si los hubieran escrito desde adentro. Schulz comenzó a sospechar que un espíritu maligno estaba invadiendo al muchacho. Schulz sabía que la posesión demoníaca se manifiesta progresivamente y en fases, aunque este será un tema que trataremos en otro episodio. Para Schulz, Robbie estaba a punto de pasar a la posesión, así que le recomendó a la familia consultar con un sacerdote católico. Ellos son los que saben de estas cosas, les dijo. Y es que la Iglesia Católica cuenta con una larga tradición de exorcismos que incluso se registran en la Biblia por los realizados por Jesús, además de contar con un ritual formalizado en 1964 llamado Rituale Romano. Es así como los Mannheim se pusieron en contacto con el padre Hughes, que era el sacerdote de la Iglesia Católica más cercana. En un principio, el sacerdote solo les dio agua bendita y unos cirios consagrados. Según él, remedios infalibles contra el demonio. Pero la botella de agua bendita explotó, nada más entrar al cuarto de Robbie, y las velas casi incendian la casa por las llamaradas que lanzaron al ser encendidas. Fue ahí cuando Hughes se decide a visitar al muchacho. Cuando entró en su dormitorio, Robbie estaba en un aparente estado de trance, y le dijo en un perfecto latín: «Oh, Sacerdus Christi, tusis me esum diabolum, cum me derogas», que quiere decir: «Oh, sacerdote de Cristo, sabes que soy un demonio, ¿por qué me molestas?». Y justamente, según el Rituale Romanum, la xenoglosia es una de las características de los posesos, sobre todo si va unido al sansonismo, precognición y clarividencia, así como una aversión hacia cualquier símbolo sagrado, aunque se encuentren ocultas. Después de esto, el padre Hughes solicitó el permiso para practicar el exorcismo al arzobispo de Washington, el padre O'Boyle, quien se lo otorgó de forma incomprensible. Incomprensible porque el Rituale Romanum, de forma explícita, dice que el sacerdote asignado a un exorcismo debe distinguirse por su piedad, vida íntegra, prudencia, y debe ser inmune a cualquier ansia de agradecimiento personal, además de no confiar en su poder, sino en el de Dios, así como también debe ser de edad madura y reverenciado por sus cualidades morales. Todas estas características, Hughes, de 29 años, aún no había tenido el tiempo suficiente para reunir. Robbie fue ingresado en el George Hospital a finales de febrero. Este hospital era dirigido por jesuitas y atendido por monjas que tuvieron que guardar el más absoluto secreto. Ahí lo ataron con correas a una cama y permaneció acostado con los ojos cerrados, tranquilo. Cuando Hughes entró a la habitación, ataviado con un birrete negro, estola púrpura y agua bendita, Robbie abrió los ojos y le ordenó con una voz grave y amenazante que se quitara la cruz que traía oculta entre sus ropas. También se cuenta que empezó a decir malas palabras en lengua semítica y aramea, y en su pecho aparecieron nuevos arañazos. El sacerdote se puso de rodillas junto a la cama con el ritual en sus manos. Recitó la letanía de los santos en latín y luego el Padre Nuestro.
oraciones con las que se inicia el ritual del exorcismo. Pero al decir, mas líbranos del mal, el muchacho soltó una de sus manos y aflojó una pieza del colchón. Una monja y un auxiliar que estaban presentes oyeron el alarido de Hughes. Robbie había rajado el brazo del sacerdote desde el hombro hasta la muñeca. Se comentó que para cerrar la herida se necesitaron más de 100 puntos. Por obvias razones, el exorcismo no prosiguió. La familia Mannheim se trasladó a San Luis, donde tenían familia, tal vez impulsados por el hecho de que en el pecho del muchacho apareció la palabra San Luis, escrita con arañazos. Ahí contactaron al padre J. Bishop, quien era profesor de teología. Él habló con sus superiores y la comunidad jesuita se hizo cargo del asunto. El padre Bishop visitó por primera vez a los Mannheim el 9 de marzo. Les hizo una entrevista y bendijo la casa. En el dormitorio de Robbie practicó un exorcismo simple y puso una reliquia de Santa Margarita en la almohada. La reliquia salió disparada rompiendo un espejo. Incluso el propio Bishop pudo presenciar el movimiento frenético que realizaba la cama de Robbie y cómo aparecieron esos arañazos en su cuerpo. A la mañana siguiente habló con el padre William Bowder, un jesuita de 52 años, responsable de la iglesia de San Javier y considerado casi un santo por las personas que lo conocían. El arzobispo Ritter designó a Bowner para que llevara a cabo el exorcismo. El 10 de marzo por la noche, Bishop y Bowder hablaron con Robbie y rezaron un rosario junto con él. El muchacho parecía tranquilo, pero en cuanto se quedó solo en su habitación, empezó a gritar pidiendo ayuda. Poco después, mostraba 2 arañazos en forma de cruz en sus antebrazos. Esto sorprendió a los jesuitas, quienes en secreto habían llevado una reliquia del antebrazo de San Javier. Los curas calmaron a Robbie y lo bendijeron, pero en cuanto lo dejaron solo, sufrió una crisis, durante la cual una librería de 25 kilogramos se movió sola, colocándose frente a la puerta de su dormitorio. La madre del niño logró introducirse por una rendija a la habitación, justo a tiempo para ver cómo el crucifijo y las reliquias de los sacerdotes se deslizaban por su cuerpo hasta quedar en los pies de la cama. Muy inquietante también les resultó ver que los muebles se habían movido, cambiando de lugar por sí mismos. Robbie se retorcía de dolor debido a los arañazos y a las sacudidas del colchón. Después de haber ayunado, celebrado misa y hacer una confesión general, el 16 de marzo por la noche, el padre Bowder comenzó el exorcismo, que se prolongaría en diversas sesiones hasta el 18 de abril. Empezó pidiendo al niño que hiciera un examen de conciencia. Reunió a toda la familia y a los sacerdotes. Bishop, quien escribiría el diario, y el padre Halloran, de 26 años, cuya fuerza era necesaria para sujetar al muchacho. Después de rociar con agua bendita la cama, que no dejaba de moverse, comenzó a leer las letanías del ritual, cuando, con voz autoritaria, dijo: «Yo te ordeno, espíritu impuro, seas quien seas, junto con tus asociados que han tomado posesión de este siervo de Dios, que por los misterios de la encarnación, pasión, resurrección y ascensión de nuestro Señor me digas, mediante alguna señal, tu nombre, el día y la hora de tu partida». Ronchas rojas y arañazos cruzaron de pronto la garganta, los muslos, el estómago, la espalda y el rostro de Robbie. En su pecho apareció escrita la palabra Hell, infierno, y había sangre suficiente como para ser secada con un pañuelo. Sobre el escaso vello púbico del muchacho también se dibujó la letra X y la palabra Go. El padre Bowder interpretó que el demonio se marcharía en 10 días a través de la orina o los excrementos. Se equivocó en lo primero, en lo segundo no, pues en cada sesión de exorcismo salían de Robbie grandes cantidades de orina maloliente. En otra sesión, al preguntar al demonio su nombre, se dibujó en su pecho, por medio de arañazos, la palabra Spite, rencor. No obstante, durante el día, Robbie era un chico normal, algo que es muy característico entre los posesos.
solo durante los periodos de crisis, que a veces duraban horas y que, salvo en extrañas ocasiones, siempre se presentaron de noche, parecía ser otra persona. En esos episodios chillaba, ladraba, reía diabólicamente, insultaba y maldecía al oír las plegarias o el nombre de Jesús. Conforme avanzaba el exorcismo, hablaba con voz más profunda y ronca. Se volvió más violento. Les gritaba obscenidades a los sacerdotes, los acusaba de actos sexuales y les escupía. Su frágil cuerpecillo se retorcía y arqueaba de tal forma que incluso podía tocarse la cabeza con los dedos de los pies. Cantaba melodías que a priori se presumía que desconocía. Agitaba los brazos desesperadamente y cuando se veía libre de ataduras lanzaba fuertes golpes y puñetazos, intentando golpear a los exorcistas. Como Robbie era de la religión luterana, el padre Bauner decidió bautizarlo y acogerlo en el seno de la Iglesia Católica. Además de que se considera el bautismo una forma de exorcismo. Pero después de recibir el sacramento, el muchacho se volvió más agresivo. La voz del demonio salía con mayor frecuencia durante la crisis. Hablaba con más autoridad y decía más obscenidades. Su rostro mostraba expresiones diabólicas y sus uñas, inusualmente largas, arañaban su pecho. Conforme la batalla contra el maligno avanzaba, después de los periodos de crisis, en los estados de calma, el muchacho proyectaba un aura siniestra, lo que los exorcistas llaman el roce de Satanás. Tuvo un periodo de 4 días de calma, donde estuvo muy tranquilo. Una treta más de Satanás que a veces deja el cuerpo libre de molestias para hacer creer que ha sido expulsado, tal como lo señala el ritual. Finalmente, y después de literalmente pasar un verdadero calvario, durante el cual estuvo hospedado en la rectoría de la iglesia de San Javier, Robbie regresó a San Luis. El muchacho fue ingresado en el hospital de los Hermanos de los Pobres a principios de abril. El día 18 de ese mes, el padre Baunder, ya consumido por el prolongado ayuno y la vigilia, se enfrentó a lo que sería la última batalla. Robbie comulgó y los Hermanos de los Pobres pusieron en su habitación una estatua del arcángel San Miguel, venciendo al dragón. Con el último amén del exorcismo, la habitación pareció invadida por una calma absoluta, y Robbie habló con una voz nueva, clara, autoritaria, profunda. Satanás, soy San Miguel, y te ordeno a ti y a los otros espíritus malignos que abandones este cuerpo en nombre de Dominus, inmediatamente, ahora, ahora, ahora. Durante 8 minutos, Robbie se debatió en violentísimas contracciones. Luego dijo con calma: se ha ido. Miró a los sacerdotes y les aseguró que se sentía bien. Todos se felicitaron. Todos, menos Bauder, quien ya no se fiaba del maligno y esperaba una señal característica del final exitoso de un exorcismo. Robbie les contó que en sus sueños vio al arcángel San Gabriel encarando al demonio, haciéndolo retroceder a una cueva cerrada con barrotes y en donde en la entrada estaba escrita la palabra Spite. Cuando los demonios desaparecieron, notó como si algo fuera arrancado de su estómago. Se sintió relajado y feliz, como no lo había estado desde el 15 de enero. Al día siguiente, comulgó en la capilla del hospital. Por la tarde, durmió una larga siesta y cuando despertó, no recordaba nada de su experiencia con el mal. ¿Dónde estoy? ¿Qué ocurrió?, fue lo que preguntó. En esos momentos, una explosión resonó en todo el hospital. Era la señal que Baunder esperaba. Cuando Robbie salió del hospital, su cuarto fue clausurado con llave y en el cajón de la mesilla permaneció el diario de Bishop hasta que fue hallado en 1978. Poco después de que finalizó el exorcismo, durante una misa celebrada por Baunder en la iglesia de San Francisco Javier, el ábside se iluminó y ante los asombrados jesuitas brilló por un instante la imagen de San Miguel con una espada llameante en la mano. La casa donde se iniciaron los hechos fue quemada durante un ejercicio de bomberos
y hasta la fecha solo queda el lote baldío, pero nadie ha querido comprarlo. A pesar de las amenazas de muerte prematura que el demonio les hizo a los sacerdotes, el padre Bauner murió en 1983, a la edad de 86 años, y Bishop en 1978, con 72. En cuanto a Robbie, su vida transcurrió con normalidad. Se casó y tuvo 2 hijos. Pero ahora, cuéntame, ¿conocías el caso? ¿Qué piensas de las posesiones demoníacas? ¿Existen? ¿Son solo enfermedades mentales? ¿Sabes de algún caso de posesión demoníaca? Te invito a que me escribas tus opiniones y sugerencias sobre casos que quieras ver aquí, en la caja de comentarios, o en el correo electrónico que estará apareciendo en la pantalla y en la descripción del episodio. Nos vemos en la siguiente. Y recuerda, no tengas miedo de eso que no puedes ver, pero que está ahí, detrás de ti. Que tengas aterradoras pesadillas.